De blanco y albero a imitación de mármol. Esa fue la primera de las decisiones que el arquitecto técnico de la Diputación, Rafael de la Hoz, acometió en la rehabilitación de un edificio que había sido convento y al que también dio nombre, Palacio de la Merced, y que es la sede desde 1968 de la Diputación Provincial de nuestra ciudad. En una ciudad como Córdoba, pues todo se construye sobre algo anterior. Antes de la Reconquista y de que los frailes mercedarios se instalen en este solar, antes hay aquí un arrabal árabe, que se conservan muchos restos de casas y de construcciones industriales, fundamentalmente en esta zona de la época almohade, y antes de eso, pues esto fue un arrabal romano. De hecho, nos puede parecer mentira, pero la fachada de la Diputación que vemos ahora es una línea de fachada que está ahí desde la época de los romanos, porque esta era la vía del pretorio que conducía a la sierra y que salía de la puerta de Osario. Llevamos 2000 años con esa línea de fachada ahí. El edificio ha sufrido a lo largo del tiempo muchas transformaciones. En el siglo XIX, también en el primer tercio del siglo, se produce la desamortización y este convento, entre otras muchas piezas de Córdoba, pasa a ser de dominio público. Aquí se montan distintos usos, fundamentalmente al final es un hospicio, que ya está instalado a mitad del siglo XIX. El hospicio, donde se recogían niños huérfanos, niños que no tenían familia, tanto niños como niñas. El hospicio está aquí prácticamente hasta mediados del siglo XX. El hospicio transforma muchísimo, porque hay que hacer dormitorios, hay que hacer talleres, hay que hacer cocina, transforma mucho el edificio, aunque mantiene las estructuras principales. En los años 60, la Diputación, que estaba en la calle Pedro López, cambia a esta ubicación por mandato de su presidente, Antonio Cruz Conde. Pues se restaura primero toda esta parte, básicamente se limpia. Esa restauración es una restauración muy respetuosa con la estructura del edificio, lo recupera y lo pone en valor tal como lo estamos viendo ahora. Y tiene, como siempre, una parte polémica, que cuando se restaura la fachada se demuestra que la fachada es policromada, imitando a mármol como la vemos ahora. Los cordobeses estaban acostumbrados a ver esa fachada pintada de una manera mucho más tradicional, en blanco y ocre, y cuando se recupera la pintura de la fachada, que es la misma pintura que tenemos en este patio, pues hay una polémica ciudadana muy importante sobre si se debe de conservar ese tipo de fachada o ya mantener la que se había visto durante los dos últimos siglos en el que estaba aquí el hospicio. El Palacio de la Merced es un conjunto arquitectónico en el que los patios tienen protagonismo propio. Se construye en el primer tercio del siglo XVII, tiene unos 300 años de antigüedad. En una ciudad como la de Córdoba, que tiene más de 2000 años de historia, pues claro, esto se construye sobre estructuras que ya existían anteriormente. Los frailes mercedarios lo que hacen en ese momento del 17, en plena plenitud del barroco, es cambiar un convento medieval que era mucho más austero, que era de estilo gótico, por un convento muchísimo más monumental. Primero ellos arreglan esta parte de aquí del patio en el que nos encontramos, que es una de las piezas más maravillosas de arte barroco de toda Andalucía, evidentemente está declarado bien de interés cultural. Arreglan esta parte del convento y siguen viviendo, visto desde fuera, lo que sería a la derecha de la iglesia. Cuando ellos ya tienen esta parte en funcionamiento, arreglan la otra parte de allí, se va haciendo como por fases.
En una segunda fase, ya a partir de finales de los 60, principios de los 70, se hace una pequeña ampliación que es la que da al aparcamiento, que las tres últimas ventanas de la derecha de esta fachada ya son de la ampliación, toda la fachada norte que da al aparcamiento es de la ampliación y se hace con un estilo absolutamente mimético de la fachada tradicional, que alguien que lo vea por primera vez no distingue qué parte es del siglo XVII, qué parte es del siglo XX. También tuvo, como cualquier actuación de este tipo, una cierta polémica, en el sentido de que hubo muchas voces que decían que no se debía de hacer un falso histórico repitiendo en el XX una estética que en el siglo XVII era la propia, pero que en el XX posiblemente no. El agua siempre ejerce de anfitriona en un edificio como este. La fuente es una fuente que está aquí desde el primer convento, es una fuente barroca. Como todos los patios cordobeses, yo creo que los cordobeses no entenderíamos un patio sin la fuente, y es un sonido que nos produce placer. Yo creo que las fuentes no solo están para verlas, sino que están para oírlas. Desde este patio barroco observa silenciosa e imponente una escalera que esconde detrás suya un jardín con otro de sus patios singulares, el patio del reloj, diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz, con un reloj de sol muy peculiar. Ese jardincito era antes bastante mayor. En los años 20 del siglo pasado se abre la calle Reyes Católicos, que no existía. La ciudad terminaba en Ronda de los Tejares y en la Puerta de Osario. Se urbaniza toda esta parte de Reyes Católicos, 12 de octubre, Gran Capitán. Entonces se abre esa plaza, la Diputación cede la parte más al sur de lo que ahora es ese patio, que el patio se queda un poquito más chico. Ahí estaba, durante la época del hospicio, el dormitorio de las monjas que trabajaban aquí, y luego estuvo también una parte de dependencia sanitaria del propio edificio. Capítulo aparte tiene la magnífica labor de mantenimiento de un espacio tan singular como este. Este edificio tiene constantes intervenciones. Hemos estado viendo el patio. En el patio algunas de las columnas son columnas que se reponen en el siglo XX porque las columnas barrocas colapsan y hay que sustituirlas. En esta parte donde estamos se sustituyeron los forjados de suelo de madera por unos forjados de hormigón. Las cubiertas evidentemente también son nuevas. El cariño con el que se trata el edificio es fundamental para que el edificio se mantenga en condiciones. Yo creo que la intervención de los que trabajamos aquí manteniendo esta joyita, pues lo que nos obliga es a ser muy cuidadosos en nuestras intervenciones y sobre todo a tenerle mucho cariño al edificio. La parte alta de la Diputación acoge las decisiones que se toman sobre toda la provincia. Su salón de pleno es testigo de todas ellas. En este salón, que se configura cuando se recupera en los años 60 el edificio mercedario para instalar la Diputación, lo que tenemos, como hemos comentado antes, muchas obras muy importantes. La sala del artesonado es pieza clave en citas y reuniones importantes. Estamos ya en la parte de la ampliación de los años 70, que como hemos comentado antes, se hace con un estilo mimético del palacio barroco. Aquí debajo de este salón del artesonado hay una sala hipóstila que es la que
hace la entrada norte del Palacio de la Merced, donde hay una portada que los cordobeses recordarán que viene de una casa solariega de la calle Abulcasis, y es una portada plateresca, es incluso anterior al convento que vemos ahora. Tenemos una vajilla maravillosa que se hace cuando se inaugura por los reyes que vienen con los príncipes, bueno, en aquella época eran los príncipes de España, con los príncipes herederos de Japón, se hace esa vajilla que luego se ha utilizado en todas las comidas de gala. El patrimonio de Córdoba cuenta desde la historia. Nosotros le invitamos a conocerlo desde el corazón.